1:38. A esta hora hacemos un contacto hasta la ciudad de Guayaquil con el doctor Carlos Estarellas, analista político. Hoy hablaremos sobre el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Doctor, muy buenos días. Estamos en contacto y gracias por acompañarnos en Noticias 7. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Bienvenido, doctor. Quisiéramos consultarle cómo interpretar el nuevo pedido de México a Ecuador de un salvoconducto a través de Suiza que permita al ex vicepresidente Jorge Glass salir del país. Esto en el contexto, en el marco del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Totalmente fuera de lugar, imprudente. El gobierno ecuatoriano no reconoce el asilo a Glass por el hecho de que él no es un perseguido político. El asilo político solo se da a los perseguidos políticos. Él es una persona que ha sido sentenciado y que por lo tanto no puede asilarse. Entonces, en este momento, pedir el salvoconducto es una medida fuera de todo tipo, todo lugar, y solo busca crear mayor caos a la situación. Doctor, buenos días. Es decir que con este antecedente que bien lo dice María Mercedes de lo que está pidiendo México, si el Ecuador censurara, destituyera a la canciller, sería también un mal precedente. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, es un error destituir a la canciller porque la canciller lo que ha estado es, digamos, defendiendo la tesis ecuatoriana. Yo a veces he mencionado acciones cuando no he estado de acuerdo con la posición de la canciller, pero en este caso ella lo que está defendiendo es la tesis del Ecuador. Recordemos que hay un juicio en la Corte Internacional de La Haya, hay una demanda de México y una contrademanda de Ecuador. Por lo tanto, sería una barbaridad en este proceso internacional destituir a la canciller por esos motivos. Este juicio, doctor Estarellas, es para generar daño en el país, en lo interno, pero también en lo externo, hablando del contexto preelectoral que nos encontramos. Totalmente de acuerdo con usted, causarle un daño al país y no entender que a pesar de las diferencias políticas que las hay, existe la defensa del Estado, la defensa del Ecuador. Entonces vamos a debilitar esa defensa solo por querer obtener puntos en cuestiones políticas y electorales. No es el momento de destituir a la canciller por lo que ha ocurrido en México, cuando hay un proceso judicial en la Corte Internacional de La Haya. Es no pensar en el país y pensar solo en intereses personales o intereses partidistas que tanto daño le han hecho al Ecuador. A la canciller le están acusando de incumplimiento de funciones, eso lo dicen los asambleístas proponentes de este juicio político, pero en su criterio, ¿hubo incumplimiento de funciones con sus acciones para la captura de Jorge Glass? Yo no veo ningún incumplimiento de funciones de la canciller. Ha tenido aciertos como ha tenido errores, pero la fuerza o la carga de la prueba, como decimos los abogados en el juicio, es justamente por México. Es decir, destituir políticamente a la canciller sería darle, digamos, valor a la tesis mexicana, y eso es un gran error. Doctor Estarellas, ¿es un fracaso para la bancada del correísmo no conseguir los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización donde se pretendió consolidar el juicio político contra la canciller? Bueno, políticamente es un fracaso para la bancada del correísmo no conseguir los votos, pero yo creo que esto va más allá de la bancada del correísmo. Debería pensar en el país sobre sus intereses políticos o personales. Hay un juicio, yo no entiendo cómo ellos no
entiende. Hay un proceso judicial y México demanda al Ecuador y el Ecuador a México. Es absurdo totalmente lo que quieren hacer. Ahora el proceso recae en el Pleno de la Asamblea, que tiene que decidir si continúan con la interpelación o la archivan. También le preguntamos desde su opinión, ¿cómo debería actuar el Pleno de la Asamblea en estos momentos? Debería desistir de ese juicio que no tiene ningún tipo de objetivo, sino hacerle daño al Ecuador, y debería todo ecuatoriano unirse a la defensa de lo que México nos está demandando. ¿Acaso en México alguien trata de enjuiciar a sus autoridades por haber violado el principio de no intervención contra el Ecuador? No, es absurdo. Yo aspiro y espero que la Asamblea Nacional no dé paso a esta barbaridad. Y en este contexto, doctor Estarellas, en lo que está ocurriendo en la Asamblea, ¿qué rol juega el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, considerando que están buscando visibilidad y, por qué no, votos también, que sea por lo que es un precandidato hasta este momento? Bueno, yo tengo el mejor concepto de Henry Kronfle, lo conozco, es un hombre inteligente y yo creo que él sabrá dirigir la Asamblea y entender que enjuiciar a la canciller en este momento le hace mucho daño a la tesis del país. Yo aspiro que actúe en ese sentido el ingeniero Kronfle. Una última consulta muy rápida, doctor, a propósito de todo esto con el caso de México. Ecuador, cambiando de tema, a Venezuela tampoco reconoce a Nicolás Maduro y de hecho ha mencionado que el presidente electo es Edmundo González. Esto le permitiría quizás a bancadas de oposición también tratar de hacer alguna especie de juicio político o alguna acción legislativa contra las autoridades nacionales por no reconocer al régimen de Maduro. Sería una barbaridad. Eso significaría estar viviendo en el país de Peter Pan, país de nunca jamás. El Ecuador ha actuado bien al reconocer al triunfador de las elecciones en Venezuela, que es el señor Edmundo González. Y esto es una actuación positiva de la política exterior ecuatoriana. Sería una locura que por eso quisieran tomar alguna medida. Nadie que tenga sentido común puede creer que Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela. Maduro es un tirano más que debe de salir de la historia de Venezuela y de América Latina. Doctor Estarellas, muy amable, gracias por atender a esta entrevista y por todas sus apreciaciones sobre el tema del juicio político contra la canciller Sommerfeld. Muchas gracias a ustedes. Escuchamos entonces a Carlos Estarellas, analista político e internacional. Con esto, María Mercedes, nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información porque se vienen los deportes y el enlace público. Regresamos.